Una joven desapareció en 1986 tras salir de casa en patines en dirección a casa de una amiga a la que nunca llegó. Sus padres no se dieron cuenta de que había desaparecido hasta que la amiga llamó preguntando si aún pensaba ir. Para entonces ya era demasiado tarde. Había desaparecido sin dejar rastro. Pero 20 años después, sus padres visitan un pequeño mercado local, y lo que el padre ve en el escaparate de una chamarilería le hiela la sangre. El sol de la tarde, de un dorado brumoso, se filtraba a través del denso dosel de robles y cipreses centenarios que bordeaba las calles de San Miguel, Andalucía. Eran las 2, y el pueblo, con su plaza histórica conservada con encanto, zumbaba con la tranquila energía de su mercado de fin de semana. Los puestos de madera rebosantes de artesanía local, quesos artesanales y las vibrantes tonalidades de las naranjas recién recolectadas creaban una escena pintoresca. Roberto Vargas, sin embargo, no le encontraba mucho encanto. Seguía a su mujer, Elena, con el ceño fruncido. Un familiar manto de descontento le pesaba sobre los hombros. Sigo sin entender por qué hemos tenido que venir hasta aquí, Elena, refunfuñó Roberto, con la voz lo bastante baja como para no llegar a los alegres vendedores, pero lo bastante aguda como para que su mujer captara cada sílaba. 3 días. 3 días en medio de la nada, mirando mermeladas. Elena se detuvo junto a un puesto de cerámica artesanal y sus dedos acariciaron el borde de un cuenco de un rojo intenso. Suspiró, una suave exhalación de paciencia agotada, pero que aún aguantaba. Roberto, por favor, ya hemos hablado de esto. Son vacaciones, las primeras en mucho tiempo. San Miguel es precioso. Trata de disfrutarlo un poco. Elena había tardado años en convencer a Roberto de que hiciera este viaje a base de suaves persuasiones, súplicas silenciosas y conversaciones nocturnas llenas de lágrimas. Su casa de Cádiz se había convertido en un mausoleo de recuerdos. En cada habitación resonaba la ausencia de su hija, Sofía Luz Vargas. Sofía, su brillante y vivaz hija de 12 años, había desaparecido 20 años atrás, mientras patinaba hacia la casa de un amigo en una tarde soleada, engullida por lo cotidiano, dejando tras de sí un abismo de preguntas sin respuesta y un dolor interminable. Desde aquel devastador día de 1986, Roberto se había encerrado en un caparazón de tristeza. La alegría era un lenguaje olvidado, el placer una traición. Trabajaba, comía, dormía, pero no vivía. Cada día era un ciclo monótono de búsqueda, de preguntas, de repetición de aquellos últimos momentos en su mente. Elena también había soportado el peso aplastante de su pérdida, pero en el último año se había producido un frágil cambio en su interior. La cruda agonía había empezado a apagarse, sustituida por una tranquila comprensión de que no podían permanecer suspendidas en aquel abismo de miseria para siempre. Sofía no habría querido eso. Había empezado a sugerir tímidamente que necesitaban encontrar una manera de continuar, de respirar de nuevo, aunque sus alientos siempre llevaran el aroma de la tristeza. Este viaje a San Miguel, a un lugar alejado de los fantasmas de su pasado, era su intento desesperado de convencer a Roberto de que volviera a la luz, o al menos de que se alejara de las sombras más profundas. A medida que avanzaban por la calle principal, la mirada de Roberto, normalmente fija en el suelo o en algún punto lejano imposible de ver, se fijó en un escaparate. Era un lugar sencillo, con una pintura ocre descolorida y un letrero sobre la puerta que rezaba «Tesoros del pasado» en letras doradas, caprichosas y ligeramente desconchadas. Las ventanas estaban repletas de un caótico surtido de objetos: plata deslustrada, pilas de libros viejos, una muñeca de porcelana desconchada y lo que parecía una colección de herramientas de formas extrañas. Era, sin lugar a dudas, una chamarilería de empeño de antigüedades, de esas que parecen atesorar historias olvidadas. A Elena se le iluminaron los ojos. «Mira, Roberto, ese sitio parece interesante. Ya sabes que me encantan las cosas antiguas. Me recuerda a cuando éramos más jóvenes». Señaló hacia allí con una sonrisa esperanzada. «Entremos un momento». La expresión de Roberto permaneció impasible. «Vayan ustedes. Yo esperaré aquí fuera. Todo ese polvo y desorden no es para mí». Metió la mano en el bolsillo y sacó el paquete de cigarrillos y el mechero. La sonrisa de Elena vaciló un poco, pero asintió. «Está bien. No tardaré». Cruzó la calle, sus pasos más ligeros que los de él, y desapareció por la puerta de tesoros del pasado, con la campana sobre ella tintineando débilmente. Roberto se apoyó en una farola, con el cigarrillo a medio camino de los labios.
Estaba a punto de encender el mechero cuando su mirada, casi ociosa, se desvió hacia el polvoriento escaparate de la tienda. Su mano se congeló y se le cortó la respiración. Allí, entre una colección de frascos descoloridos y un torso de maniquí sin cabeza sentado en una tosca estantería de madera, había un par de patines, rosas y azules, maltratados, arañados. El plástico mostraba su edad y era claramente de tamaño infantil. Parpadeó pensando que su mente le estaba jugando una mala pasada, conjurando espectros de las profundidades de su dolor. Pero la imagen permaneció. Bajó lentamente la mano, olvidando el cigarrillo apagado. Se apartó de la farola y se acercó un paso vacilante, luego otro, hasta que su cara quedó casi pegada al cristal mugriento. Eran innegable y desgarradoramente familiares. El tono concreto de rosa chicle de la bota, el turquesa vibrante del cuadro y las ruedas, las gruesas correas moradas, le invadió una oleada de vértigo. Sofía había tenido un par exactamente igual. No, no como esas. Esas. Se las había comprado para su 12º cumpleaños. Recordó cómo se le habían iluminado los ojos, la alegría pura y pura cuando se las había puesto, tambaleándose al principio, luego deslizándose, un borrón de colores y risas. El cigarrillo y el mechero volvieron a caer en su bolsillo. No pensó, reaccionó. Abrió de un tirón la puerta de la tienda, el timbre tintineó violentamente y entró a grandes zancadas. Sus ojos escudriñaron el oscuro interior hasta que se posaron en un hombre de cabello ralo y expresión cansada, de pie detrás de un mostrador desordenado. Elena, que había estado examinando un expositor de radios antiguas cerca del fondo, se giró sorprendida por su brusca entrada. «Roberto, ¿qué pasa? ¿Estás bien?», se apresuró hacia él con la preocupación grabada en el rostro. Roberto la ignoró por el momento, fijando su atención en el tendero. «Los patines», dijo, con voz ronca, «en el escaparate. Necesito verlos ahora». El tendero frunció el ceño ante su brusquedad, pero se acercó al escaparate. «¿Qué pasa?», preguntó Elena. «Mira», dijo Roberto, con la voz apenas por encima de un susurro. El tendero volvió con los patines y los colocó sobre el mostrador. Elena se llevó la mano a la boca al verlos. «Roberto», exclamó, «son iguales a los de Sofía». Roberto cogió una de las hojas con manos temblorosas. Le dio la vuelta, examinando cada detalle. «¿Talla 4? Es la talla que le compré». Elena negó con la cabeza, poniéndole una mano de contención en el brazo. «Roberto, por favor, no te hagas esto. Debe de haber miles de pares como estos, pura coincidencia». Pero Roberto no escuchaba. Dio la vuelta al patín y comprobó la parte inferior. Allí, arañadas en la puntera de plástico, estaban las iniciales SLB, Sofía Luz Vargas. «Sofía Luz Vargas», susurró, con la voz entrecortada. «Las tallé yo mismo. Elena, son de ella. Son los patines de Sofía». El escepticismo de Elena desapareció al ver las iniciales. Estiró el brazo y trazó las letras con la punta del dedo, con la mano temblorosa. «¿Cómo es posible? ¿Cómo han acabado aquí a miles de kilómetros de casa?» El tendero, que había estado escuchando su conversación con creciente interés, se aclaró la garganta. «¿Hay algún problema?» Roberto levantó la vista, con ojos intensos. «Estos patines pertenecen a nuestra hija. Desapareció hace 20 años mientras los llevaba puestos. ¿De dónde los ha sacado?» La actitud del tendero cambió al instante. Cogió los patines. «Siento lo de su hija, pero ya no son suyos. Si los quiere, tendrá que pagar el precio de lista». Roberto le miró incrédulo. «Usted no lo entiende. Son pruebas. Nuestra hija fue secuestrada mientras las llevaba puestas». «Me da igual la historia que cuentes», replicó fríamente el tendero. «Todo lo que sé es que estos están inventariados en mi tienda y tienen un precio de 40 euros». «¿40 euros?», exclamó Roberto. «Eso es un robo. Pagué menos por ellos nuevos hace 20 años». «Inflación», dijo el tendero encogiéndose de hombros. «Además, los artículos vintage cobran un sobreprecio hoy en día». Elena puso una mano tranquilizadora en el brazo de Roberto. «Quizá deberíamos pagarlos, Roberto. No importa lo que cuesten». «No», dijo Roberto con firmeza. «Son nuestros. Nos los robaron, igual que nos robaron a nuestra hija. No voy a pagar por algo que nos pertenece». El rostro del tendero se endureció. «Si no va a comprarlos, tendré que pedirle que se marche». Cuando Roberto se negó a moverse, el tendero rodeó el mostrador e intentó guiarlos físicamente hacia la puerta. Roberto se resistió, aferrando los patines con fuerza contra su pecho. La conmoción atrajo la atención de los transeúntes y un agente de la Guardia Civil que patrullaba el mercado se acercó a la tienda. Entró y observó la escena con ojo avisor. «¿Qué está pasando aquí?», preguntó.
El tendero señaló a Roberto con un dedo acusador. Este hombre está intentando robar mercancía de mi tienda. No estoy robando nada, protestó Roberto. Estos patines pertenecen a mi hija. Los llevaba puestos cuando desapareció hace 20 años en nuestra ciudad natal de Cádiz. El agente se mostró escéptico. Señor, si usted tiene derecho a esa propiedad, hay canales legales adecuados que seguir. No puede cogerlos sin más. Mire, dijo Robert Verado dándole la vuelta a los patines. ¿Ves estas iniciales? SLW Sofía Luz Vargas. Mi hija. Las tallé yo mismo. Y aquí hay un número de serie del producto que coincidiría con el recibo que guardé todos estos años. La expresión del agente cambió ligeramente al examinar las iniciales. Dio un paso atrás y habló por su radio solicitando información sobre el caso de una persona desaparecida en Cádiz 20 años antes. Tras una breve conversación, la actitud del agente cambió por completo. Se volvió hacia Roberto con un nuevo respeto en sus ojos. Señor Vargas, le pido disculpas. La comisaría confirma que efectivamente hay un caso abierto que coincide con su descripción. Se volvió hacia el tendero. Necesito hablar con el dueño de este establecimiento. Solo soy un empleado, dijo el tendero a la defensiva. El dueño no está hoy aquí. Necesitaré sus datos de contacto, replicó el agente con firmeza. El tendero vaciló, metió la mano bajo el mostrador y sacó una tarjeta de visita. Esos son los datos del dueño, Víctor Morales, pero esto no le va a hacer ninguna gracia. El agente se guardó la tarjeta. Voy a confiscar estos patines como posibles pruebas en una investigación en curso. Se volvió hacia Roberto y Elena. Señor y señora Vargas, me gustaría que me acompañaran a comisaría para prestar declaración. Cuando salieron de la tienda, Roberto sintió un rayo de esperanza por primera vez en 20 años. Tal vez, solo tal vez, esta era la oportunidad que habían estado esperando. Roberto y Elena siguieron al agente de la Guardia Civil hasta su coche patrulla aparcado al borde del mercado. El agente Bermúdez, como le identificaba su placa, le sugirió que condujeran y le siguieran hasta la comisaría. No está lejos, les aseguró, a unos 10 minutos por la calle Mayor. El puesto de la Guardia Civil de San Miguel era un modesto edificio de piedra con una pequeña bandera española ondeando sobre la entrada. Dentro, el ambiente era tranquilo y profesional, en marcado contraste con la agitación emocional que Roberto sentía bullir en su interior. El agente Bermúdez les condujo a una pequeña sala de interrogatorios con una mesa y 4 sillas. Los patines estaban en el centro de la mesa, precintados en una bolsa de pruebas transparente. Me he puesto en contacto con el detective de guardia, explicó el agente Bermúdez. Querrá tomarle declaración completa. Mientras tanto, necesito verificar algunos detalles. Sacó un bloc de notas y un bolígrafo. ¿Puede describir a su hija tal y como era cuando desapareció? Roberto se aclaró la garganta. Sofía tenía 12 años. Tenía el pelo castaño oscuro hasta los hombros y ojos color avellana. Era alta para su edad, medía 1,55 metros. Tenía una pequeña cicatriz en el antebrazo derecho de cuando se cayó del muro de nuestro patio a los 7 años. El agente Bermúdez asintió, tomando notas. ¿Y cuándo desapareció exactamente? El 15 de junio de 1986, contestó Elena, con voz firme a pesar del dolor en los ojos. Era un domingo por la tarde, sobre las 15. Iba a casa de su amiga Marta, a medio kilómetro. Quería enseñar sus patines nuevos. Nunca llegó a casa de Marta, continuó Roberto. No nos dimos cuenta de que algo iba mal hasta que la madre de Marta llamó sobre las 5 de la tarde preguntando si Sofía seguía viniendo. La puerta se abrió y entró un hombre vestido de paisano. Tenía unos 40 años, el pelo corto y negro y una expresión seria. Soy el detective Martínez, se presentó, estrechando la mano de Roberto y Elena. Tengo entendido que han descubierto una posible pista en la desaparición de su hija. Roberto señaló con la cabeza la bolsa de pruebas. Son los patines de Sofía, estoy seguro de ello. El detective Martínez se sentó frente a ellos. Me he puesto en contacto con las autoridades de Cádiz. Están enviando los archivos del caso, pero pueden tardar unas horas. Mientras tanto, me gustaría que me contarais toda la historia. Durante la hora siguiente, Roberto y Elena se turnaron para explicar los acontecimientos que rodearon la desaparición de Sofía. Describieron los enormes esfuerzos de búsqueda, los equipos de voluntarios que peinaron las playas y los barrios, los folletos que habían distribuido por toda la provincia y más allá. Nunca dejamos de buscar, dijo Roberto, con la voz entrecortada por la emoción.
Ese primer año me tomé una excedencia en el trabajo. Establecimos una línea de denuncia, contratamos investigadores privados cuando la investigación policial se estancó, pero nunca hubo nada sólido. Simplemente nada. El detective Martínez asintió con simpatía. Y ahora, después de todo este tiempo, encuentras a sus patines en un pequeño pueblo de Andalucía. Es bastante extraordinario. ¿Hay alguna forma de rastrear cómo acabaron aquí? Elena preguntó. El empleado de la tienda no fue de mucha ayuda. Estamos trabajando en ello, le aseguró el detective Martínez. He enviado a otro agente para que investigue los antecedentes del dueño de la tienda, Víctor Morales. También visitaremos la tienda mañana para examinar sus registros de inventario. Centró su atención en los patines y los sacó cuidadosamente de la bolsa de pruebas con las manos enguantadas. Serán fotografiados y registrados como pruebas. También comprobaremos si hay huellas o rastros, aunque después de 20 años es poco probable que eso aporte mucho. Mientras hablaba, entró otro agente con una carpeta. El detective Martínez revisó su contenido y se quedó pensativo. El señor Morales compró tesoros del pasado hace 18 años, les informó. Antes de eso parece que se ha movido bastante. No tiene antecedentes penales, pero tampoco mucho rastro documental. Les mostró una foto del DNI de Víctor Morales, un hombre de unos 50 años, con el pelo ralo y expresión severa. ¿Reconocéis a este hombre?, preguntó. Roberto y Elena negaron con la cabeza. Volverá a la ciudad dentro de 2 días, según su empleado, continuó el detective Martínez. Entonces lo traeremos para interrogarlo. Para cuando todo el trabajo preliminar estuvo terminado, el sol se estaba poniendo tras las ventanas de la comisaría. El detective Martínez acompañó a Roberto y Elena a la entrada de la comisaría. Seguiremos investigando esta pista, prometió. He asignado a un agente para que vuelva a visitar la tienda mañana, a ver si puede haber algún otro objeto relacionado con su hija. Mientras tanto, intente descansar. Cuando salieron a la luz del día, Roberto sintió una extraña mezcla de esperanza y temor. Los patines eran una prueba real y tangible de que de algún modo, en algún lugar, podía haber respuestas sobre lo que le había ocurrido a Sofía. Pero lo que esas respuestas pudieran revelar después de tantos años le aterrorizaba más de lo que se atrevía a admitir. El atardecer pintó el cielo de tonos anaranjados y rosados, mientras Roberto y Elena volvían hacia el mercado. A pesar de lo avanzado de la hora, Roberto insistió en volver a tesoros del pasado. La policía se encargará, Roberto, dijo Elena, tirando suavemente de su brazo. Deberíamos volver a nuestro Airbnb y descansar. Ha sido un día agotador. Necesito verlo otra vez, insistió Roberto, acelerando el paso. Puede que haya algo más allí, algo que nos hayamos perdido. Elena suspiró, pero le siguió, reconociendo la firmeza de su mandíbula. La mayoría de los puestos del mercado habían sido desmantelados, y los vendedores recogían lo que no habían vendido. Solo quedaban algunos bares de tapas abiertos, con sus cálidas luces brillando en el crepúsculo. Cuando se acercaron a Tesoros del Pasado, vieron al tendero de antes cerrando la puerta principal. Al verles, se puso visiblemente tenso y se apresuró a moverse. «Mira, está saliendo otra persona», susurró Elena, señalando una puerta lateral en la que Roberto no había reparado antes. Un hombre salió del callejón junto a la tienda. Llevaba una cazadora de cuero y un sombrero de ala ancha que le cubría la cara, pero incluso desde lejos su perfil le resultaba familiar. Roberto entornó los ojos tratando de localizarlo. «Se parece al hombre de la foto», murmuró Roberto, «el que nos enseñó el detective Víctor Morales». Elena frunció el ceño. Pero el detective dijo que no volvería hasta dentro de 2 días. ¿Por qué iba a mentir el tendero a la policía? Observaron cómo el hombre cruzaba la calle en dirección a un sedán negro aparcado frente a una juguetería. Otro hombre esperaba junto al coche, y a su lado había una niña de unos 8 o 9 años con coletas oscuras. El hombre del sombrero se acercó primero a la niña, agachándose a su altura. Le tendió la mano para abrazarla, pero la niña retrocedió visiblemente y apartó la cara. Cuando le tocó el pelo, la niña se estremeció. «Algo no va bien», dijo Roberto, despertando sus instintos protectores. «Esa niña le tiene miedo». «No podemos estar seguros de eso, Roberto», dijo Elena con cautela. «Puede que no sea nada. Los niños suelen ponerse de mal humor, sobre todo después de que les digan que no pueden tener un juguete que querían». Roberto asintió, pero no podía evitar la sensación de que estaban presenciando algo siniestro.
La interacción parecía extraña, cargada de un trasfondo de tensión que le producía escalofríos. Observaron cómo las tres figuras subían al coche negro y se alejaban. Roberto volvió a centrar su atención en el tendero, que ahora caminaba a paso ligero calle abajo en dirección a una parada de autobús. Sin pensarlo, Roberto trotó tras él. «Oiga», gritó. El tendero se volvió y su expresión se agrió al reconocer a Roberto. «¿Qué quiere ahora? La policía ya se ha llevado lo que querías». «Ese hombre que acaba de salir por la puerta lateral», dijo Roberto, recuperando el aliento. «¿Era Víctor Morales el dueño?» Los ojos del tendero se entrecerraron. «No tengo por qué responder a sus preguntas. Si la policía quiere información, que me pregunte directamente». «Dígame si era él», insistió Roberto. El tendero puso los ojos en blanco. «Por Dios, no podéis calmaros, ¿verdad? No, no era el jefe, era su hermano. Ahora, ¿está satisfecho? Déjeme en paz». Y se subió a un autobús que acababa de llegar a la parada, dando por terminada la conversación. Elena alcanzó a Roberto cuando el autobús se alejaba. «¿Qué dijo?» «Dice que fue el hermano de Morales, no el propio Morales», respondió Roberto con el ceño fruncido. «Pero ¿por qué no mencionó a la policía que su hermano está aquí si el dueño está fuera de la ciudad?» Elena se estremeció, apretándose más el chal alrededor de los hombros. «No lo sé, Roberto, pero está oscureciendo y los dos estamos agotados. Volvamos al Airbnb y llamemos al detective Martínez por la mañana». Roberto vaciló, indeciso entre seguir esta nueva pista y reconocer la sabiduría de las palabras de Elena. Finalmente, asintió con la cabeza, echando un último vistazo a tesoros del pasado antes de dejar que Elena le guiara. «Mañana», se prometió, «mañana tendremos respuestas». Su Airbnb era un acogedor apartamento en el segundo piso de una casa andaluza reconvertida, situada en un tranquilo barrio residencial a pocas manzanas del mercado. Las paredes encaladas y el tejado de tejas le daban un aire pintoresco y nostálgico que había traído inicialmente a Elena cuando lo reservó. Cuando se acercaban al edificio, Elena tocó el brazo de Roberto. «Voy a bajar corriendo al bar de tapas que hemos pasado en la esquina. Me vendría bien algo de comida reconfortante después de lo de hoy». Roberto asintió, sacando la llave del apartamento de su bolsillo. «Esperaré aquí. Me vendría bien fumar para despejarme». Una vez que Elena hubo doblado la esquina, Roberto se sentó en la entrada del edificio y encendió un cigarrillo. Inhaló profundamente, dejando que el humo llenara sus pulmones antes de exhalar hacia el cielo que se oscurecía. Aquel ritual tan familiar le tranquilizó un poco y le permitió procesar los extraordinarios acontecimientos del día. Encontrar los patines de Sofía después de tantos años no podía ser una coincidencia. Eran un vínculo, una conexión tangible con su hija desaparecida durante 2 décadas. Pero, ¿qué significaban? ¿Cómo habían acabado en una chamarilería de San Miguel, a miles de kilómetros de donde había desaparecido? Su mano tembló ligeramente mientras daba otra calada. Si los patines habían llegado hasta aquí, ¿era posible que Sofía también? Y si era así, ¿seguía viva? La idea le entusiasmaba y le aterrorizaba a la vez. Llevaba 20 años viviendo en un estado de duelo suspendido, incapaz de llorar del todo a una hija que tal vez siguiera viva en alguna parte. Los patines habían reavivado una esperanza que no se había permitido sentir en años. Roberto sacó su teléfono y empezó a buscar información sobre Víctor Morales y tesoros del pasado. No había mucho: una escueta página web con el exterior y el horario de la tienda, algunas reseñas en internet que elogiaban su ética selección. Nada sobre Morales personalmente. Mientras hojeaba, un movimiento al otro lado de la calle llamó su atención. Una pequeña figura estaba parcialmente oculta tras una farola, observando los edificios. Roberto entrecerró los ojos en medio de la oscuridad. Era una niña, de unos 10 u 11 años. Roberto apaga el cigarrillo y se levanta. «Hola», exclamó con voz suave. «¿Estás bien?» La niña se quedó inmóvil un momento y luego dio un tímido paso adelante. Era delgada, llevaba el pelo oscuro recogido en una coleta desordenada y vestía ropas que parecían demasiado grandes para su baja estatura. «¿Busca a alguien?», preguntó Roberto, acercándose con cuidado. La chica le miró con ojos grandes y serios. «Por favor, señor», dijo en voz baja. «¿Puede ayudarme a salvar a mi hermana? Se la ha llevado un hombre malo». Roberto miró a su alrededor, súbitamente alerta. ¿Se trataba de una trampa? ¿Una distracción mientras alguien entraba en el apartamento? Pero la calle estaba tranquila, sin vehículos sospechosos ni figuras al acecho.
¿Cómo te llamas?, preguntó agachándose a su altura. Carmen, respondió la chica. Por favor, necesito ayuda. Nadie me cree. ¿Quién te ha enviado aquí, Carmen? No me envía nadie, insistió ella. Estoy sola. Me escapé del orfanato para encontrar a mi hermana. Hoy la he visto, pero estaba demasiado asustada para ayudarla yo sola. Los pensamientos de Roberto se agitaron. Una niña huérfana, una hermana desaparecida. Su propia situación era demasiado parecida para ser una coincidencia. ¿Y tu hermana? ¿Dónde la has visto? En el mercado, dijo Carmen. Con el hombre del sombrero. Le tiene miedo, pero tiene que fingir que no. A Roberto se le cortó la respiración. La niña de las coletas, la que se había estremecido cuando el hombre le tocó el pelo. Este hombre del sombrero, dijo Roberto con cuidado. ¿Es alto, con el pelo ralo? ¿Lleva chaqueta de cuero? Carmen asintió enérgicamente. Es él. Se llevó a Lucía del orfanato. Dijo que la había adoptado, pero no es verdad. Es un hombre malo. La mente de Roberto se agitó. Pensó en Sofía, en los años que le habían robado, en las respuestas que se le habían escapado durante 2 décadas. Y ahora esta niña estaba ante él, enfrentándose a la misma tragedia potencial. ¿Sabes dónde se llevaron a tu hermana?, preguntó. Carmen asintió. Los he seguido antes. Sé a dónde van, pero no puedo sacarla sola. La conciencia de Roberto luchaba contra su cautela. Esto podría ser peligroso, posiblemente ilegal. Lo correcto sería llamar a la policía, dejar que ellos se ocuparan. Pero conocía la frustración de los canales oficiales, de los procedimientos y protocolos que avanzaban con demasiada lentitud mientras una niña seguía en peligro. Déjeme ayudarle, se encontró diciendo. Déjame coger el coche. Envió un mensaje rápido a Elena. Me llevo el coche un rato. Ha surgido algo. Usa tu llave. Empieza a cenar sin mí. Vuelvo pronto. Mientras subían a su coche de alquiler, Roberto sabía que podía estar cometiendo un terrible error. Pero también sabía que no podría vivir consigo mismo si rechazaba la petición de ayuda de aquel niño. No cuando se había pasado 20 años deseando que alguien hubiera estado allí para ayudar a su propia hija. El coche de alquiler zumbaba tranquilamente mientras Roberto seguía las indicaciones de Carmen, girando tras girar por los barrios residenciales de San Miguel. Las casas estaban cada vez más separadas y las farolas eran cada vez más escasas. Está por allí, dijo finalmente Carmen, señalando un pequeño aparcamiento de caravanas escondido detrás de un olivar. Roberto aparcó en la entrada y apagó el motor. En la penumbra distinguió varias caravanas y autocaravanas dispuestas en semicírculo. En el extremo más alejado había una autocaravana solitaria, con las ventanillas iluminadas por una luz amarilla. ¡Ya está!, susurró Carmen. Roberto vaciló con la mano en el pomo de la puerta. Carmen, ¿estás completamente segura de que tu hermana está ahí dentro? Esto es muy serio. La chica asintió, con los ojos solemnes. Por favor, tenemos que ayudar a Lucía. En contra de su buen juicio, Roberto salió del coche. Quédate cerca de mí, le indicó a Carmen. Y si algo te parece mal, nos vamos inmediatamente. ¿Entendido? Se acercaron con cautela a la autocaravana. No se oía nada en el interior, ni había indicios de cuánta gente podía haber dentro. El corazón de Roberto latía con fuerza en su pecho mientras levantaba la mano y llamaba con firmeza a la puerta. Los segundos se convirtieron en minutos sin respuesta. Volvió a llamar, esta vez más fuerte. Finalmente, la puerta se abrió. Había un hombre en la puerta, iluminado por las luces interiores de la caravana. Roberto lo reconoció como el otro hombre de fuera de la juguetería, no el del sombrero, sino el que había estado esperando junto al coche. Los ojos del hombre se abrieron de par en par al ver a Carmen y se entrecerraron al mirar a Roberto. ¿Quién eres y qué quieres?, preguntó. Me llamo Roberto, respondió, intentando mantener la voz firme. Esta chica ha venido a pedirme ayuda. Dice que se han llevado a su hermana. El rostro del hombre se ensombreció. Me llamo Miguel y se equivoca. Aquí no retienen a nadie contra su voluntad. Dirigió su mirada hacia Carmen. Esta es una alborotadora. Lleva causando problemas desde que adoptaron a su hermana. ¿Adoptada?, repitió Roberto. Miguel asintió. Así es, Lucía fue adoptada legalmente del orfanato Santa Catalina por mi jefe. Yo solo soy su ayudante. Esta, hizo un gesto con el pulgar hacia Carmen, no pudo aceptarlo y se ha estado inventando historias descabelladas desde entonces. Mentira, mentira, gritó Carmen, con su pequeño rostro contorsionado por la ira. Tú te la llevaste. Tú y ese hombre os llevasteis a mi hermana. ¿Qué hombre?, preguntó Roberto, aunque ya sospechaba la respuesta.
La niña fue adoptada por mi jefe, explicó Miguel con exagerada paciencia. Su hermano fue conmigo a recogerla porque mi jefe está fuera de la ciudad por negocios. Todo se hizo legalmente. Roberto se encontró indeciso entre creer la plausible explicación del hombre y la cruda convicción en la voz de Carmen. Mira, dijo, intentando mantener un tono razonable, seguro que podemos solucionarlo. Quizá podría hablar con tu jefe o incluso ver a Lucía un momento. Si las hermanas pudieran hablar brevemente, despedirse como es debido, quizá eso ayudaría a todos a seguir adelante. La expresión de Miguel se endureció. Eso no es posible. Lucía no está aquí. Ya se la han llevado a su nueva casa en otro coche. Mientras hablaba, Roberto oyó un leve ruido procedente del interior de la caravana, un suave silbido seguido de lo que podría haber sido el susurro de un niño. Miguel miró rápidamente por encima del hombro y luego a Roberto. «Es solo mi hijo», dijo desdeñosamente. «Mira, te sugiero que lleves a esa niña de vuelta a Santa Catalina antes de que te metas en problemas por poner en peligro a una niña. Seas quien seas, no tienes derecho a llevarte a una menor fuera de la ciudad sin autorización». «Solo intentaba ayudar», empezó Roberto. «¿Ayudar?», se burló Miguel, «secuestrando a una huérfana basándote en sus descabelladas historias. Devuélvela al orfanato o la próxima vez llamaré a la policía». Y les cerró la puerta en las narices. Roberto se quedó parado un momento, procesando lo que acababa de ocurrir. La explicación del hombre era lógica, pero había algo que no encajaba en toda la situación. «Está mintiendo», insistió Carmen mientras volvían al coche. «Lucía está ahí dentro, lo sé». «Ya le has oído», dijo Roberto con suavidad. «Tu hermana ha sido adoptada. Puede que te cueste aceptarlo, pero no». Carmen dio un pisotón. «Eso no es verdad. Por favor, tienes que creerme». Roberto suspiró sin saber qué hacer a continuación. Lo correcto sería devolver a Carmen al orfanato, como había sugerido Miguel, pero no podía evitar la sensación de que algo no iba bien en aquella situación. «Volvamos al coche», dijo finalmente. «Ya lo resolveremos». De vuelta al coche, Roberto se volvió hacia Carmen, que estaba desplomada en el asiento del copiloto, con el rostro pequeño fruncido en un ceño obstinado. «Carmen», comenzó con suavidad, «entiendo que estés preocupada por tu hermana, pero tengo que llevarte de vuelta al orfanato. Podría meterme en serios problemas por llevarte así». «Por favor, no me lleves de vuelta», suplicó ella, con lágrimas en los ojos. «No sin Lucía. Te prometí que la protegería». A Roberto le dolía el corazón por la chica. Recordaba haberle hecho una promesa similar a Sofía años atrás, que siempre la mantendría a salvo, una promesa que no había cumplido. «¿Qué te parece esto?», sugirió. «Vamos a cenar algo rico y luego te llevo de vuelta. No te meteré en problemas, te lo prometo». Carmen se secó los ojos con la manga, pero permaneció en silencio, hecha un cuadro de abatimiento. Roberto estaba a punto de arrancar el coche cuando notó movimiento en la autocaravana. Los faros se encendieron iluminando los olivos con una dura luz blanca. «Se van», murmuró, viendo cómo la caravana empezaba a alejarse de su sitio. Al pasar junto al coche aparcado, Roberto vislumbró a alguien a través de la ventanilla lateral. Una mujer de pelo castaño oscuro que cerraba una a una las cortinas de la caravana. Durante una fracción de segundo sus miradas se cruzaron a través del cristal. «Sofía». El nombre escapó de sus labios como un susurro. No podía ser. Y sin embargo había algo en su cara, su forma, sus ojos, que le resultaba inquietantemente familiar. Era como siempre había imaginado que Sofía se vería de adulta, los mismos rasgos que habían sonreído en innumerables fotos de progresión de edad a lo largo de los años. Sin pensarlo, Roberto arrancó el coche y salió a la carretera, manteniendo una distancia prudencial detrás de la autocaravana. «¿Qué haces?», preguntó Carmen, sentándose más erguida. «He visto a alguien en esa furgoneta», explicó Roberto, con la voz tensa por la emoción. «Una mujer que podría ser mi hija». «¿Tu hija?». Roberto asintió con la cabeza, sin apartar los ojos de las luces traseras. «Mi hija Sofía desapareció hace 20 años cuando tenía 12. Igual que tu hermana, desapareció cuando yo creía que estaba a salvo». Mientras conducían, el teléfono de Roberto empezó a sonar. El nombre de Elena parpadeó en la pantalla. Pulsó el botón del altavoz. «Roberto, ¿dónde estás?». La voz de Elena llenó el coche, tensa por la preocupación. «He estado esperando en el apartamento». «Elena, no te lo vas a creer», dijo Roberto, con las palabras cayendo a trompicones. «Creo que he visto a Sofía. Ahora mismo estoy siguiendo una furgoneta camper. Hay una mujer dentro que se parece a ella».
¿Qué? Roberto, ¿dónde estás exactamente? La alarma en la voz de Elena era evidente. ¿Estás seguro de que es ella? No estoy seguro de nada, admitió Roberto. Pero Elena, tú sabes que siempre dijimos que Sofía tenía ese tipo de cara que nunca cambiaba mucho aunque creciera. Esta mujer es como ver una versión mayor de ella, exactamente como imaginé que se vería. Roberto, por favor, ten cuidado, suplicó Elena. No sabes quiénes son estas personas ni de lo que son capaces. Tengo que seguir esta pista, Elena. Tengo que saberlo. Por lo menos dime dónde. La voz de Elena se cortó cuando Roberto perdió la recepción. El camino los llevó más adentro en territorio rural fuera de San Miguel. Durante casi una hora siguieron a la camioneta por sinuosas carreteras secundarias, manteniendo la distancia suficiente para evitar ser detectados. Carmen se había quedado en silencio, señalando de vez en cuando los desvíos para ayudarle a seguir el rastro de su presa. Finalmente, la furgoneta tomó un camino de grava que conducía a una gran casa apartada de la carretera. No era una mansión, ni mucho menos, pero sí un edificio de 2 plantas de estilo cortijo, con tejado de tejas y un amplio porche. Roberto apagó los faros y se detuvo a un lado de la carretera, a unos 100 metros de la entrada de la propiedad. Desde ese punto, parcialmente oculto por los olivos, podía observar la casa sin ser inmediatamente visible. ¿Qué hacemos ahora?, susurró Carmen. ¿Por qué estamos aquí? Roberto se volvió hacia ella, consciente de repente de lo extraña y potencialmente aterradora que debía ser para ella esta situación. Lo siento, Carmen. Debería haberte llevado de vuelta al orfanato, pero no eres la única que ha perdido a un ser querido. Mi hija Sofía desapareció hace 20 años, y creo que acabo de verla en esa furgoneta camper. Por eso les he seguido hasta aquí. Los ojos de Carmen se abrieron de comprensión. ¿Crees que los hombres malos también se llevaron a tu hija? No lo sé, admitió Roberto, pero pienso averiguarlo. Volvió a centrar su atención en la casa, observando cómo la autocaravana aparcaba cerca de la entrada. Miguel salió primero, seguido de una mujer que llevaba a una niña de la mano, sin duda, la niña de la juguetería, Lucía. Es ella, susurró Carmen emocionada. Es mi hermana. Cuando la mujer se acercó a la luz de la lámpara del porche, a Roberto se le cortó la respiración. Era alta y delgada, con el mismo pelo castaño oscuro que Sofía había heredado de Elena. Incluso desde aquella distancia pudo ver que se movía con una gracia que le recordaba dolorosamente a su hija. Y entonces, para su sorpresa, otra figura salió de la furgoneta, el hombre del sombrero de ala ancha. Pero ahora no llevaba el sombrero y bajo la brillante luz del porche, Roberto pudo ver claramente su rostro, el mismo hombre que había visto en la foto del DNI en el puesto de la Guardia Civil. Era Víctor Morales. Ha mentido, murmuró Roberto. Miguel dijo que Morales estaba fuera de la ciudad, pero estuvo con ellos todo el tiempo, y la chica también estuvo en la furgoneta todo el tiempo. Se dio cuenta con la fuerza de un golpe físico. Si Morales había mentido sobre su paradero, ¿qué más ocultaba? Y si la mujer que estaba con él era Sofía, ¿qué horrores había soportado todos estos años? El primer instinto de Roberto fue asaltar la casa, enfrentarse a Morales y exigirle respuestas. Pero se impuso la razón. Estaba en inferioridad numérica, potencialmente superado por las armas y tenía un hijo con él. La situación requería cautela. Buscó su teléfono para llamar al detective Martínez, pero se dio cuenta de que no tenía cobertura tan lejos de la ciudad. Estaba solo, sin refuerzos ni plan. Mientras discutía su próximo movimiento, un golpe seco en la ventanilla del conductor le hizo dar un respingo. Se giró y vio la cara de Miguel pegada al cristal con expresión asesina. «Quédate en el coche», le ordenó Roberto a Carmen, con voz baja y urgente. «Cierra las puertas». Bajó la ventanilla lo suficiente para hablar. Miguel estaba a punto de irme. «¿Y una mierda?», espetó Miguel. «¿Nos has seguido hasta aquí? ¿Qué eres, una especie de acosador?». La mente de Roberto corrió en busca de una explicación que no agravara la situación. «La chica quería ver a su hermana por última vez. Pensé que si podíamos hablar contigo razonablemente». «Estás invadiendo propiedad privada», le cortó Miguel. «No sé quién te crees que eres, pero te has pasado de la raya. Los dos tenéis que venir conmigo ahora». «No creo que sea buena idea», replicó Roberto con la mano cerca del contacto. La expresión de Miguel se ensombreció. No era una petición. O venís los dos de buena gana, o llamo por radio a la casa y nos ocupamos de esto de otra manera. Se palpó algo bajo la chaqueta, la silueta de lo que solo podía ser una pistola.
A Roberto se le heló la sangre, pero sabía que tenía que mantener la calma por el bien de Carmen. De acuerdo, dijo, abriendo lentamente la puerta. Vendremos a hablar. No hace falta que las cosas se nos vayan de las manos. Mientras Carmen salía de mala gana del lado del copiloto, Miguel les acompañó hacia la casa. Roberto miró a su alrededor, fijándose en detalles que podrían ayudarles más tarde: la distribución de la propiedad, el número de vehículos, las posibles vías de escape. Estáis cometiendo un error, advirtió Miguel cuando se acercaron al porche. Al jefe no le va a gustar esta intromisión. Lo único que quiero es entender lo que está pasando aquí, replicó Roberto, poniendo una mano protectora sobre el hombro de Carmen. Antes de que llegaran a la escalinata, se abrió la puerta principal y apareció Víctor Morales en persona, con el rostro convertido en una máscara de fría furia. ¿Quiénes son estas personas?, le preguntó a Miguel. El hombre estaba vigilando la casa, explicó Miguel. Lleva a la mocosa con él, Carmen, la hermana. Los ojos de Morales se entrecerraron mientras estudiaba a Roberto. ¿Y tú quién eres exactamente? Me llamo Roberto Vargas, respondió enderezando los hombros. Creo que tienes algo o alguien que me pertenece. Antes de que Morales pudiera responder, la mujer que Roberto había visto antes apareció en la puerta detrás de él. Se quedó paralizada al ver a Roberto y sus ojos se abrieron de golpe. En ese momento, Roberto oyó el sonido de sirenas a lo lejos. Miguel maldijo en voz baja y sacó una radio. «Jefe, viene compañía. Parece la Guardia Civil». El rostro de Morales se contorsionó de rabia. «¿Cómo nos han encontrado?», le gritó a Roberto. «¿Les has traído hasta aquí?». Roberto negó con la cabeza. «Mi mujer debió de llamarles cuando no volví. Sabía que estaba siguiendo tu furgoneta». La mujer de la puerta seguía mirando fijamente a Roberto con una compleja mezcla de emociones cruzando su rostro. Reconocimiento, miedo, esperanza, todo relampagueando en unos ojos que le resultaban innegablemente familiares. «Clara, entra», ordenó Morales bruscamente. Pero la mujer, Clara, no se movió, con la mirada clavada en la de Roberto. «Sofía», susurró Roberto con la voz entrecortada. «Sofía Luz». Algo cambió en la expresión de la mujer, un leve temblor recorrió su cuerpo al oír el nombre. Las sirenas se hicieron más fuertes y el comportamiento de Morales pasó de la ira al frío cálculo. «Miguel, que entren todos. Tráelos a ellos también», señaló con la cabeza a Roberto y Carmen. Cuando los introdujeron en la casa, Roberto vio a Lucía sentada en un sofá del salón, con los ojos muy abiertos por el miedo. Carmen intentó correr hacia ella, pero Miguel la retuvo. Las sirenas de la Guardia Civil estaban ya inconfundiblemente cerca. A través de la ventana delantera, Roberto pudo ver luces intermitentes acercándose a la propiedad. «Víctor», dijo Miguel con urgencia. «¿Cuál es el plan aquí?». Morales desapareció en otra habitación, regresando momentos después con una pistola. «Diles que estamos cargados y listos», instruyó. A Roberto se le aceleró el corazón. La situación se estaba descontrolando peligrosamente. La mujer, Sofía Clara, permanecía inmóvil junto a la chimenea, con el rostro pálido. En pocos minutos los vehículos de la Guardia Civil habían rodeado la propiedad. Por megafonía se oyó una voz que los identificaba como Guardia Civil de San Miguel y pedía que todo el mundo saliera de la casa con las manos en alto. «Que nadie se mueva», gruñó Morales, colocándose junto a la ventana. «Miguel, trae aquí a la niña». Miguel agarró bruscamente a Lucía por el brazo, arrastrándola hacia Morales. Carmen gritó y se lanzó hacia adelante, pero Roberto la retuvo, sabiendo que cualquier movimiento brusco podría provocar violencia. «Suéltala», dijo Roberto con firmeza. «Es solo una niña. Esto es entre adultos». Morales soltó una carcajada áspera y chirriante. «No tienes ni idea de dónde te has metido, Vargas. Deberías haber llamado a la policía en el parque y haber devuelto a la niña, o haberte mantenido al margen». Fuera, la voz del detective Martínez sonó por el altavoz. «Soy el detective Martínez de la Guardia Civil de San Miguel. La casa está rodeada. Salgan pacíficamente y nadie saldrá herido». Morales se volvió hacia la mujer. «Clara, ven aquí. Diles que todo está bien, que estás aquí por voluntad propia y que la niña Lucía es nuestra hija recién adoptada». La mujer vaciló, con la mirada entre Morales y Roberto. «Ahora, Clara», ladró Morales. Lentamente se acercó a él, pero se detuvo a medio camino de la habitación. «No puedo seguir así, Vicente», dijo con voz apenas audible. «¿Qué has dicho?». El rostro de Morales se ensombreció siniestramente. «He dicho que no puedo seguir así». Su voz era ahora más fuerte, más decidida. Se volvió hacia Roberto.
Tú eres realmente mi papá, ¿verdad? Roberto asintió, con lágrimas en los ojos. Sofía, nunca dejamos de buscarte, nunca. Clara, te lo advierto, dijo Morales, levantando su arma. Ven aquí ahora mismo. Pero Sofía, pues Roberto estaba ahora seguro de que era ella, se mantuvo firme. No, Vicente, se acabó. En un instante, Morales blandió la pistola hacia Roberto. Tú hiciste esto. Tú la pusiste en mi contra. A partir de ese momento, todo se volvió borroso. Sofía se abalanzó sobre Morales mientras éste apuntaba a Roberto. Hubo un forcejeo, el ruido ensordecedor de un disparo y luego otro. Roberto gritó horrorizado, seguro de que iba a presenciar la muerte de su hija instantes después de haberla encontrado. Pero cuando el caos se disipó, era Morales quien yacía en el suelo, con el pecho ensangrentado. Sofía estaba de pie junto a él, con una pistola más pequeña en sus temblorosas manos, mientras su propio brazo sangraba por una herida cortante. Sin pensárselo dos veces, Roberto intervino y apartó las armas de su alcance. Antes de que Miguel pudiera reaccionar, los agentes de la Guardia Civil irrumpieron por la puerta principal con las armas desenfundadas. Guardia Civil, todos al suelo, las manos donde podamos verlas. Roberto se arrodilló y arrastró a Carmen con él. Miguel fue rápidamente sometido y esposado. El personal médico se apresuró a atender primero a Morales, que seguía vivo a pesar de su grave herida, y luego a Sofía. Momentos después, llegó otro equipo para atender a las dos niñas, asegurándolas y evaluándolas con cuidado. Mientras los paramédicos vendaban el brazo de Sofía, Roberto observaba desde unos metros de distancia, sin atreverse a creer que después de 20 años estuviera en la misma habitación que su hija. El pasillo del hospital bullía de actividad, mientras el personal médico se movía con eficacia de una habitación a otra. Roberto estaba sentado en una incómoda silla de plástico fuera de la sala de curas donde los médicos atendían la herida de bala de Sofía. Apenas podía creer que, después de 20 años de búsqueda, de esperar contra toda esperanza, su hija estuviera viva y justo detrás de aquella puerta. El detective Martínez se acercó con expresión grave pero amable. Señor Vargas, los médicos dicen que las heridas de su hija son relativamente leves. La bala le rozó la parte superior del brazo y necesitó puntos, pero no cirugía. Roberto asintió, aliviado. ¿Y Morales? En el quirófano, respondió el detective. La bala le dio en el pecho, pero no en el corazón. Están tratando de estabilizarlo. ¿Y las niñas? Carmen y Lucía. Están con servicios sociales en el ala pediátrica. Están físicamente ilesas, pero comprensiblemente conmocionadas. Roberto se frotó la cara, los acontecimientos del día le estaban afectando. Elena había llegado al hospital una hora antes, frenética de preocupación tras llamar a la Guardia Civil cuando Roberto no regresó ni contestó al teléfono. La Guardia Civil pudo contactar con la empresa de alquiler, rastrear el GPS del coche y localizar la propiedad de Morales. Ahora estaba en la cafetería preparando café para los dos. Se abrió la puerta de la sala de curas y salió un médico. Señor Vargas ya puede ver a su hija. Terminamos con los puntos y está descansando cómodamente. El corazón de Roberto latió con fuerza al entrar en la habitación. Sofía yacía en la cama del hospital, con el brazo vendado y el rostro pálido pero tranquilo. Levantó la vista cuando él se acercó y sus ojos color avellana, los ojos de Elena, lo miraron con una mezcla de incertidumbre y esperanza. Sofía, susurró, deteniéndose a los pies de la cama, temeroso de acercarse demasiado deprisa y asustarla. Papá, respondió ella con la voz quebrada al pronunciar la palabra. Eres tú de verdad. Esa sola palabra, papá, rompió algo dentro de Roberto. Las lágrimas que había retenido durante horas se derramaron por sus mejillas mientras se acercaba a ella y tomaba suavemente su mano ilesa entre las suyas. Nunca dejé de buscarte, le dijo, ni un solo día. Los ojos de Sofía se llenaron de lágrimas. Creí que habías muerto. Vicente me lo dijo. Dijo que ya nadie me buscaba, que mamá y tú habíais muerto en un accidente de coche. La puerta volvió a abrirse y entró Elena, que se detuvo al ver a su hija. Sofía, respiró, con las tazas de café olvidadas en las manos. Mamá. La voz de Sofía era pequeña, infantil. Elena dejó las tazas en el suelo con manos temblorosas y corrió a la cabecera de la cama, abrazando a su hija con suave cuidado por su brazo herido. Las tres se aferraron la una a la otra, 20 años de separación disolviéndose en un torrente de lágrimas y palabras a medio formar. Finalmente, el detective Martínez llamó suavemente a la puerta y entró en la habitación. Siento interrumpir, dijo,
Pero tengo que tomarle declaración, señorita Vargas. ¿O prefiere que la llame de otra manera? Sofía se incorporó y se secó los ojos. Me llamo Sofía Luz Vargas, dijo con firmeza. Él me llamaba Clara, pero ese nunca fue mi nombre. Durante la hora siguiente, Sofía relató su calvario, con voz firme a pesar del horror de su historia. Describió cómo Víctor Morales, camionero en aquella época, la había secuestrado mientras iba en patines a casa de su amiga. Me dijo que habían robado cerca, que no era seguro, explicó. Cuando me negué a ir con él, me agarró y me puso algo en la cara, un trapo con productos químicos. Me desperté en su camión a cientos de kilómetros de distancia. Describió cómo Morales la había mantenido oculta, moviéndose con frecuencia entre provincias, utilizando carreteras secundarias para evitar los puestos de control. A veces me escondía en un compartimento falso de su camión. Nunca se quedaba mucho tiempo en un sitio, excepto en San Miguel. Volvíamos aquí más o menos una vez al mes, cuando iba a ver cómo iba su negocio. ¿La casa de empeños? Preguntó el detective Martínez, tomando notas. Sofía asintió. Tesoros del pasado. En cierto modo era su base de operaciones. Tiene otras identidades, otros negocios en distintas ciudades. Trafica con objetos robados, entre otras cosas. ¿Por qué no intentaste escapar?, preguntó Elena suavemente. Sobre todo cuando te hiciste mayor. Sofía bajó los ojos. Al principio sí, pero cada vez que me pillaba los castigos eran peores. Y me decía que ya nadie me buscaba, que las dos estabais muertas. Al final, dejé de intentarlo. Era más fácil sobrevivir siguiéndole la corriente. ¿Cuándo empezó a llamarla su esposa?, preguntó el detective Martínez. Cuando cumplí 18 años, respondió Sofía, con la voz hueca. Fue entonces cuando empezó a llevarme a conocer a sus hombres y conocidos, presentándome como Clara, su tranquila y tímida esposa. Pero la mayor parte del tiempo me mantenía aislada. La expresión del detective Martínez se ensombreció mientras escribía en su bloc de notas. Sofía, ¿sabes por qué Víctor adoptó a Lucía del orfanato? ¿Fue una adopción legal? El rostro de Sofía se ensombreció y agarró la sábana con la mano buena. No conozco todos los detalles, pero... Hizo una pausa. Parecía luchar con las palabras. Hace unos meses oí a Víctor hablando con Miguel. Me dijo que me estaba haciendo vieja y que quería... Su voz se quebró. Roberto puso su mano sobre la de ella, ofreciéndole un apoyo silencioso. Sofía respiró hondo y continuó. Dijo que quería una chica nueva, joven. Le dijo a Miguel que buscaba una segunda esposa. Dijo que seguiría conmigo, pero que quería lo que él llamaba un brote fresco. Asco y dolor cruzaron su rostro mientras relataba la conversación. Elena se tapó la boca, las lágrimas corrían por su rostro. Buscaron un rato, continuó Sofía. Luego encontraron a Lucía en el orfanato. No sé cómo tramitaron la adopción, pero no pudo ser legal. Víctor siempre prefirió hacer las cosas al margen de la ley. Está metido en todo tipo de negocios y negocios ilegales. Está paranoico con su identidad y la cambia según la ciudad en la que esté. La mandíbula del detective Martínez se tensó. Llevaremos a cabo una investigación completa con el orfanato y examinaremos los registros de tesoros del pasado. Si hubo corrupción o soborno, lo encontraremos. ¿Qué va a pasar con Víctor?, preguntó Roberto, con voz dura por la rabia apenas controlada. Se enfrentará a cargos por el secuestro de Sofía, privación ilegal de la libertad, puesta en peligro de Lucía, posesión de armas e intento de asesinato, respondió el detective. Eso es solo el principio. A medida que investiguemos sus otras operaciones, es probable que haya cargos adicionales. Roberto asintió, satisfecho de que el hombre que había robado la vida a su hija no escapara a la justicia. Unos golpes en la puerta les interrumpieron. Entró una enfermera, seguida de una mujer con uniforme de servicios sociales que escoltaba a Carmen y Lucía. Las niñas querían verte, explicó la trabajadora de servicios sociales. Llevan preguntó por usted desde que llegaron. Carmen se acercó corriendo y se detuvo junto a la cama. ¿Estás bien?, preguntó a Sofía. ¿Te ha hecho mal el hombre malo? Sofía sonrió suavemente. Estaré bien. Es solo un rasguño. ¿Cómo estáis, Lucía y tú? Lucía, medio escondida detrás de su hermana, se asomó con los ojos muy abiertos. ¿Volvemos al orfanato?, preguntó en voz baja. Antes de que la trabajadora de servicios sociales pudiera responder, Roberto tomó la palabra. En realidad, quería hablar contigo de eso. Se volvió hacia la trabajadora. Sé que ahora no podemos adoptarlos. Vivimos lejos y habría que hacer muchos trámites y estudios de hogar,
pero me gustaría ayudar a conseguir que los colocaran en un centro mejor y me gustaría aportar ayuda económica para su cuidado y educación. Sofía tendió su mano buena a Carmen. Tú me salvaste, ¿lo sabías? Si no hubieras tenido el valor de buscar ayuda, quizá nunca habría vuelto a encontrar a mi familia. Carmen sonrió con orgullo. También salvaste a mi hermana. La trabajadora de servicios sociales asintió. Desde luego discutiremos las opciones para la colocación de las niñas y la ayuda económica sería muy apreciada. Al caer la tarde, la habitación del hospital se convirtió en un hervidero de actividad. Los médicos venían a ver cómo estaba Sofía. Llegaron agentes de la Guardia Civil con información actualizada sobre la investigación y Elena hizo innumerables llamadas telefónicas a sus familiares en casa, compartiendo las milagrosas noticias. Víctor Morales había sobrevivido a la operación, pero seguía en estado crítico. Miguel y otros 3 hombres relacionados con la operación de Morales habían sido detenidos y estaban proporcionando información a las autoridades, revelando una red de actividades ilegales que abarcaba varias provincias. Cuando por fin se calmó la habitación, Roberto se encontró sentado junto a la cama de Sofía, viéndola dormir. Su rostro, tan familiar aunque cambiado por los años, parecía tranquilo quizá por primera vez en décadas. Elena estaba sentada al otro lado, con la mano apoyada ligeramente en el brazo ileso de Sofía. 20 años, susurró. Nunca pensé que veríamos este día. Gracias por hacerme ir de vacaciones, susurró Roberto, con voz apenas audible más allá del nudo en la garganta. Después de todas las búsquedas, todos los callejones sin salida y las decepciones, Sofía había sido encontrada gracias a un par de patines en el escaparate de una tienda de chatarra y al coraje de una niña que no se daba por vencida con su hermana. La vida les había arrebatado tantas cosas, 20 años de cumpleaños y vacaciones, de días normales y momentos especiales que nunca podrían recuperarse. Pero, sentado aquí, viendo respirar a su hija, Roberto sabía que lo más importante no era lo que se había perdido, sino lo que se había encontrado. La oscuridad que había envuelto sus vidas durante 2 décadas por fin se disipaba. Habría retos por delante. Sofía necesitaría tiempo y apoyo para superar su trauma y todos tendrían que aprender a ser una familia de nuevo. El camino no sería fácil, pero por primera vez en 20 años lo recorrerían juntos. Fuera de la ventana del hospital, las estrellas empezaban a aparecer en el cielo del atardecer. Roberto recordó que a Sofía le encantaba mirar las estrellas cuando era niña, que pedía deseos a la primera estrella que veía cada noche. Esta noche, por primera vez en 20 años, no necesitaba pedir un deseo. El milagro por el que había rezado todos estos años dormía plácidamente ante él, por fin en casa, donde pertenecía.